tocadas o conciertos, pero el hecho de promocionar un disco conceptual, ya no es muy contado, esa cuentagotas, pero me gusta esta parte, uno de que sea un disco completo. Hay una frase muy importante en la información que tenemos tuya, y que sea conceptual y que sea doble. Esto habla de que visualizas la pieza artística con una lógica que si tú la fragmentas en sencillos, pues por supuesto se va a perder, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la parte del respeto a la obra, a la creación y al arte, ¿no? Sí, es casi el texto que teníamos en el boletín de prensa. Creo que divorciar una parte de su todo, positivo. Tenemos que tener integridad en lo que se hace. Estoy totalmente de acuerdo. Han habido eventos que me han tocado la parte de seguir como se seguía, o ser íntegro y ser totalmente contestatario, y yo me voy hacia ese lado también. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esta parte del concepto del Ujú. disco doble. Un disco doble que para conjuntar las canciones yo creo que tuvieron que haber pasado años, y bueno, Lo mismo que tienes tú aquí. sí, 24 meses, órale, 2 años fue lo que tardé ajá, en conjuntar un poco, o sí, en recopilar un montón de sentimientos sobre un mismo pasaje de mi vida. ok. Y accidentalmente me di cuenta un día, digo, bueno, puedes hacer un disco que El se llame. personaje principal eres tú, El personaje principal soy yo a través de, pues sí, la última relación que tengo ok. y lo que interpreto de todo esto, ¿no? De lo bueno y Ujú. de lo malo. Sí, sí, sí. Y sobre todo otro punto que no quise blanquear nada, que cuando tenía que ser tóxico era tóxico y la canción salía con odio, con malditas seas, con cosas así. Y cuando venían momentos de concordia o de aceptación, pues lo hacía igual. Eso es lo que me ha gustado, ser honesto, porque cuando hacemos canciones pop, canciones rock, al final siempre hay un filtro en el que alguien ya te está diciendo, güey, pues no digas esto, güey, no Ajá, sí, digas sí, sí. esto, no digas lo otro. Cuando lo llevas quizá también a la parte de producción, cuando Claro, ¿no? trabajas con un productor, ajá. Va pasando muchos filtros. En este caso, trabajé con mi baterista y poco más. Y le enseñé las canciones a un amigo en Madrid que es muy especial para mí porque siempre tiene que ver con las mezclas, Ok. con los masters, pero sobre todo porque es mi amigo, ¿no? Y le mandé una versión del disco, luego le mandé otra, pero no hubo retoques en letras. Oye, güey, ¿por qué dices esto? Oye, güey, ¿por qué dices lo Ajá, otro? Que estamos en un tiempo de... sensibilízalo, ajá, sí, sí. Claro, no, no, yo creo que había que nombrar todo pues valga la redundancia, con su nombre, con los nombres y apellidos en mayúsculas cuando son gritos, y si era la historia de una ruptura conceptual, de una fase de un duelo. Más bien lo que hay es llamar las cosas por su nombre sin miedo a perder la amistad, ¿no? Que eso también es lo bonito, que yo a día de hoy, pues mi expareja, pues es mi amiga, ¿no? ¿Y lo escuchó? Sí, sí lo escuchó, Sí. sí, sí. De hecho, como curiosidad, había una primera versión del disco en la Ok. que yo agarré audios de ella que tenía de WhatsApp, de otras Ah, cosas, ok, y y los lo... integré en las canciones, Puta, y el disco se hacía muy interesante, solo que al final ella no me dio la autorización, porque ya. ella tiene una vida pública también, es poeta, es periodista Ajá. en la televisión española, y no me dio la autorización, pero yo cuando oigo esa Uy, versión hubiera es muy sido... fuerte porque Sí. te susurra al oído cosas, te dice, te quiero, hoy me he levantado y no tengo ganas de nada y se oye Ajá, sí, sí, su sí, sí. temblando, se oye, o sea, llega a un grado casi de actuación, ¿no? No te voy a hacer ópera rock, pero sí ves un sentimiento como de, pues no de actriz, porque eran sus sentimientos reales, Claro. pero convierte el disco en algo mucho más dramático. Oye, cuando lo transportes en vivo, o cuando lo transportes en vivo, habrá como esta parte como de teatralidad. ¿Cómo lo quieres? La verdad que me encantaría, pero es que tengo muy malas noticias, es que la música está en un declive absoluto. Sí. Los conciertos cada vez son más pobres o más como a un nivel más bajo. Es como volver a empezar. Yo siento que desde la pandemia, por lo menos los artistas como yo, no trabajamos a un nivel. No llegamos a pagar la renta como antes. Sí, Entonces cuesta más trabajo. está muy complicado. Y bueno, ya con una edad que tengo yo, pues la verdad que ya pierdes un poco a veces el interés, ¿no? Y a veces me puedo conformar con lanzar la obra y poder defender tres, cuatro canciones en vivo,
en mis conciertos normales, pero no puedo pensar en una puesta en escena. Es más, no puedo pensar en banda. Creo que hemos dado un concierto. No, este año no hemos dado ninguno con banda. Pero aparte eres actor, mi querido José. Bueno, le juego también al actor. No somos Ajá. nada, yo creo que somos ese síndrome del impostor. Creo que somos, no somos nada y somos todo. Pero esa es la vida, Pero ¿dónde jugar, te ¿no? podemos ver, Jugar. por ejemplo? Bueno, pues la que más sonó fue la de Luis Miguel. Luego Ok. hice otra en Discovery Channel, que era Héroes en Uniforme. ¿Tú quién eras, Luis Miguel? Fui ahí, ¿cómo me acuerdo? Martín Costa era mi personaje. Ah, ok, Martín ok. Costa, en la O primera sea, eres temporada. de la primera En la temporada. primera temporada. A esto yo le auguro éxito, porque es honesto, porque es diferente y porque tenemos que correr la voz para que este disco llegue a donde tenga que llegar. No sé si te dé, yo espero que sí te dé lo que te tenga que dar en el sentido, Ojalá, ojalá. pero más de allá que te dé satisfacciones profesionales y que la gente se sienta tocada y conmovida Mm. con lo que tú tienes excelentes ideas. Esto de los audios se me hizo, ojalá un día pueda En salir. privado te puedo enseñar algo luego y vas a ver la diferencia entre una canción con audios o sin audios de Elena Tabascova. Pero sí, mira, yo creo que hay un momento en mi vida ya que sí separo mucho las expectativas. Yo me he dado cuenta de cómo está el negocio hace mucho o cómo está mi vida como músico hace muchos años. Entonces tampoco me chaqueteo mucho y tengo unas grandes expectativas. Entonces, la primera parte, que es componer un disco o componer canciones, eso es lo maravilloso. Lo primero es el momento íntimo en el que exorcizas demonios y pones lo que quieres poner de muchos puntos de vista, o sea, te sacas la herida Sí, sí, del sí. dolor. Eso ya es la Importante, hostia, eso ya es sí, la hostia. Aunque se claro. quedara en un pinche demo, en una maqueta, en la computadora, no hay pedo. Ya. Luego ya que lo puedas compartir es una maravilla. Luego ya que le guste a la gente o que tenga éxito, bueno, es la hostia. Pero lo primero, que es el comunicar al mundo, la autoterapia, eso ya lo hace. Sacarlo, Por desecharlo. eso sé que nunca voy a dejar de hacer música, porque la autoterapia me la da ella, me la dan las canciones. Oye, emocionalmente hoy estás bien, Sí, no, ¿sí? sí, maravilloso, estoy muy bien. O sea, estás como en óptimas condiciones para volver a Para volver a empezar. amar, es lo que digo mucho en el Ajá, disco, sí, ¿no? volver a amar, abrir los balcones. O sea, el disco empieza así, maldiciendo a la mujer, pero agradeciéndola por abrir los balcones de mi alma y por volver a recordarme lo que era la Oye, primavera. ¿y has aprendido de tus errores? Sí, sí, O sea, de tus bastante, errores en la parte bastante, íntima, ¿no? bastante, pero sin embargo, luego el tema químico del amor, yo creo que la borrachera química en la que nos mete nos Ujú. convierte en muy tóxicos e intolerantes. Es como si volviéramos a ver la misma película repetida. Sí. Cada vez Con desamor, un rostro con un distinto. rostro diferente, Sí. porque además yo tampoco tengo como estándares de mujer, ¿no? Todas mis novias son totalmente, todas mis exparejas han sido diferentes, pero sí hay que dejar claro que yo creo que cuando entramos en esa nebulosa o en ese limbo extraño en el que estamos totalmente pedos de amor, hacemos muchas pendejadas y son repetidas y estás abandonado a una de las cosas que quizás sea la última magia de la vida, ¿no? Que es el amor. Por eso nos mama estar enamorados, Sí. que es mágico, ¿no? Y ahí es donde perdemos el norte, pero Es es como una droga, adictivo, es una cosa claro. muy, no sé, Químicamente sube la dopamina, hay que ¿no? ser muy fuerte mentalmente para no perder los papeles en el amor, tanto en lo positivo, que te lleva a la euforia, o en lo negativo, en una ruptura. Y eso sí, en eso sí te puedo decir que he aprendido. O sea, en los últimos 20 años, todos los desenlaces que he tenido me han llevado pues, a ser un hombre un poquito más ecuánime, ¿no? Pero en el globo del amor, la luna y las estrellas, todo, los Sí, subes, todo. no. Y el dolor luego profundo, las mejores canciones nacen de ahí también. Sí. Parece a veces que lo necesitáramos los compositores Pero también. fíjate, sí, y las personas en general, yo siempre me he descrito como mi mejor elemento es estar enamorado, güey. O sea, Estamos enamorados de nosotros mismos estando enamorados. Decía Leiva en exactamente, el último sí, 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 disco. sí, Escuchado esta mañana. exactamente. Yo estoy enamorado de, De la de, versión de tuya, mi del versión Oliver mía. Ah, enamorado. exacto. Es que nos hace mejores personas y no diferenciamos al enemigo. Sí, O no, sea, vas exacto. en la baba. Y eso es maravilloso porque hace que, digo, hace que sí seas muy ensimismado con una persona, pero te hace ser simpático con cualquiera. Eso está Sí, bien. Y ser claro. mejor persona y ser bondadoso. Entonces, ojalá pudiéramos estar en el globo del Así, amor mucho claro, tiempo. total. Así es. Yo a veces veo así que me toca ver a chavos así con flores. Dices, híjole, todos tendríamos que estar con esa, pues no sé, ya sabes, ¿no? Con esa que hemos estado,
pero es El padre. tema del amor es que, bueno, muchas veces esto que llamamos el amor no es el amor. La gente que ha tenido relaciones más Sí, longevas dice que el primer es pues un calentamiento, no sé cómo lo llaman, pero no es amor. El amor es cuando abres los ojos, cuando se te ajá, baja el globo sí, y sí decides y quedarse con decides la persona que quedarte, está a tu lado claro. a pesar de sus defectos, porque en los 3 años o en los 2 años y medio, 4 años que te dura el colocón de dopamina, no ves a la persona, Sí, ves una no. perfección absoluta, ves. Lo que tú interpretaste o lo que tú las características que tú lo pusiste, lo Exacto, sí, 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 romantizaste. Oye, exactamente. vamos a escuchar París, Madrid de este disco conceptual que se llama Amor Y trampantojos. y Trampantojos. Un disco doble, un disco conceptual, un disco que tiene un trasfondo muy interesante del cual platicamos hoy aquí en Cassette, que estamos de aniversario, 2 años. Y qué buena onda tener a estos invitados tan interesantes. Úrsula Kemp, que acaba de salir. Mi querida Úrsula, que hacía años que no la ¿A veía y poco? me la encontré aquí. Súper talentosa, súper sensible, también un discurso ¿Qué bien, pasa? bien, pues bien chido, la verdad. Me la pasé muy bien, me la pasé muy relajado, muy chill. No, mi querido Y José, sin espero. beber. Y sin Y sin beber. beber, que es lo más importante. Oh, se me antojó el café que traes. ¿Qué es? ¿Café Es así tequila normal? con... Ah, No te creas. pues redes sociales, mi querido José. José Ríaz Oficial en todos los mundos. Ay, mira, ahí está. Merry Christmas to you. Ahí está, muchachos. Miren, muchachos. Ahí está. 2 años, sombrero. 2 años acá en Grita Radio. Gracias, gracias. Gracias, muchachos, amigos y compañeros. Gracias. Pues ya nos vamos, José. Vámonos. París, Madrid suena y nosotros nos despedimos. Yo fui Oliver Indy, esto se llamó Cassette.